Bueno, y si alguien tenía duda del segundo tema, pues es esta Rolling Stone, esta piedra rodante que se dio esta semana con la ratificación o con la reelección forzada y operada desde Palenque de Rosario Ibarra. Vamos para que las nuevas generaciones que no conocen la historia de la familia Ibarra, o Piedra Ibarra, o Ibarra de Piedra en este caso, Rosario Ibarra, la que fue, la que ha sido la directora de la Comisión de Derechos Humanos, la titular en el sexenio de López Obrador. Pues hombre, ¿quién es ella? Ella es la hija de Rosario Ibarra de Piedra, madre de Jesús Piedra Ibarra. ¿Quién es Jesús Piedra Ibarra? Fue un joven en los años 70 que a principios de los 70, allá por el 72, 73, se sumó al grupo guerrillero de la Liga Comunista 23 de septiembre. En esos momentos en que muchas gentes aquí en Monterrey andaban con las inquietudes del socialismo, de la igualdad, etcétera, etcétera. Y ese grupo fue pues el grupo que de una u otra manera terminó siendo inculpado por el asesinato de don Eugenio Garza Sada. Y en aquel entonces pues el joven Jesús Piedra Ibarra pues desapareció, como otros jóvenes desaparecieron. Fue la época de la famosa Guerra Sucia. Así es. Así se le llamó, en donde decían, bueno, pues lo que se debate hoy, incluso en El Salvador, que Bukele acaba de dar un discurso diciendo, a ver, ¿cómo está eso de que la gente que anda inconforme sale, mata, quita y hasta a su mamá le cortaron unas manos? Ahí no sé si vieron el video, búsquenlo, donde está la señora sin manos. Su propia gente, su propia familia le cortó las manos porque no quisieron pagar una serie de cosas, diciendo, a ver, ¿cómo que estamos pidiendo derechos humanos para esa gente que inhumanamente le cortó las manos? Bueno, igual pasó en aquel entonces, como pedían derechos humanos para gente que vino a asesinar, y etcétera, etcétera. Dicho eso, doña Rosario Ibarra de Piedra se convirtió en un ícono de las primeras madres que buscaban a sus hijos. Y producto de esa cuestión, ella se convirtió también en una hasta candidata presidencial en los tiempos en que lucharon candidatos Carlos Salinas, Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? El Maquillo Cloutier y Rosario Ibarra, de Piedra. Bueno, pues la hija, Rosario Ibarra, con ese bagaje genético de derechos humanos, fue a ser la titular de derechos humanos con López Obrador. Rosario Piedra. Rosario Piedra, sí, la hija. Y, bueno, el papel aparentemente, evidente y claramente no fue el que se esperaba. Se convirtió en una gran tapadera. Es correcto. Tapadera sobre todo del ejército. Es correcto. Y no mandó a llamar a nadie. Y tan es así que la propia organización que la madre de esta Rosario Piedra creó, Eureka, ni siquiera la apoyó, le rechazó el asunto. Y aparentemente presentó una carta apócrifa del obispo Vera de Saltillo, y hubo una serie de cuestiones en la que, a final de cuentas, se hizo supuestamente una serie de audiencias en donde para calificar a los potenciales candidatos, y ella salió como la peor calificada. La presidenta Claudia Sheinbaum, escuchando eso, pues propuso a Nayeli Ramírez, otra activista importante, para darle una renovación a derechos humanos, y resultó que de quién sabe qué rumbo de la chingada vino una orden de decir, señores, nada de que nueva gente en derechos Palancas humanos. de Palenque. Me gusta, Marcela, palancas de Palenque, eso va a ser un buen término para que cada vez que cuñemos algo, Sí. esta es una palanca de Palenque. Claro. Vino la palanca esta de Palenque, hablándole al señor Adán Augusto López y a Alejandro Esquer, que son las dos pinzas que tiene el monarca de Palenque, y les dijo, señores, operemos para que sea Rosario Piedra. ¿Por qué razones? Afectos, complicidades, lo que quieran, es lo de menos. Yo quiero que se quede ahí. Entonces, para quien tenía alguna remota duda de lo que hemos estado diciendo aquí desde hace muchos meses, que el aparato está hecho para obedecer a Palenque, no a Palacio Nacional, y por más que Claudia haya salido en la mañana del jueves a decir públicamente, no es una historia, es un cuento lo de Rosario Piedra, está más que evidente. Adán Augusto López operó para que los morenistas tuvieran que enseñar su voto, quedara claro por quién habían votado, quiénes en favor, quiénes en contra. Aquí fue una pasada
87 votos. una tomada de lista y una tomada de pelo. Sí. En Sí. donde, pues hombre, este país hoy renueva a Rosario Piedra, la peor calificada, la tapadera del ejército, la que no atendió ni a los niños con cáncer, ni a las Las mujeres, las desapariciones de México. desapariciones, todo lo que hemos tenido, repite en esto. Vamos a empezar por tú, Marcela, comenta. Pues como bien lo dices, es la tapadera, ¿verdad? Pero entonces aquí vamos a, porque ya viene la desaparición de los 7 organismos famosos, de que ya se va a desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia oficialmente. Pero este organismo que es autónomo, que es una comisión de derechos humanos, se supone que debe ser autónomo, también Es una desaparece, desaparición de facto. aunque no está en la lista oficial. Así es. Entonces, aquí la cuestión es que esto no es de hoy. En el 2021, lo voy a leer porque está medio largo, el Subcomité de Acreditaciones de la Alianza Global Internacional de Institutos Internacionales de Derechos Humanos puso sobre la mesa un documento en donde ponen puntualmente que hay conflicto de interés con Rosario Piedra y el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no hay parcialidad, porque no atacó lo de las desapariciones, no está atacando lo de las desapariciones, porque la Guardia Nacional con lo del ejército jamás se tocó tampoco. Porque es militante Hay de Morena. violaciones ante los derechos sobre esto. Entonces, hay un documento que, si ustedes lo googlean, lo van a encontrar, está muy extenso, pero vale la pena echarse clavado, Claro. que de hecho lo toco en mi editorial de hoy en la noche, y en ese documento te das cuenta que es lo mismo de hoy, que se está viviendo el día de hoy. Entonces, ¿cómo nos pueden decir que esto es algo independiente? Que hoy sale, esta semana sale Claudia Sheinbaum a decir, el Senado es el que dice, y no. Hubo amenazas, hubieron amedrentaciones, Boletos fue que estaban madruguete, preparadas, es que todo ha sido no hubo madruguete. mampara para que Exacto. soltara Entonces, secretamente. la reforma judicial, la Suprema Corte, todo lo que ha pasado en Fast Track desde octubre que entró la títere de AMLO ha sido de madrugada y en lo oscurito. Eso no está bien. Y los derechos humanos es lo que nos queda. Y ahora resulta que vamos a tener esta tapadera que no va, ni siquiera, qué ironía, que su madre fue la que comenzó a buscar a su hijo y ella desaparecen del sistema a la gente. Lo A digo. simple vista, esto parece la simple asignación de un órgano constitucionalmente autónomo. Pero en realidad esto esconde dos realidades estructurales políticas mucho más significativas. La primera, Rosario Piedra es la llave del pacto de impunidad entre las Fuerzas Armadas y la coalición política que hoy está en el poder. ¿Por qué es importante Rosario Piedra? En su comparecencia ella lo dice abiertamente. Aquí ya no hay ejecuciones extrajudiciales, ya no hay desapariciones forzadas y no hay militarización. Y esto ocurre en un momento donde hay un cambio de la política de seguridad, donde el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, han convencido a la presidenta Claudia Sheinbaum de decirle adiós al adagio de abrazos, no balazos, y encauzarse en una nueva cruzada contra lo que ellos llaman los generadores de violencia. ¿En qué se ha traducido esto? En casos muy importantes donde se han registrado ejecuciones extrajudiciales. Ejecuciones extrajudiciales que no han sido retadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que no serán retadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero también hay un segundo significado en la designación de Rosario Piedra Ibarra, es que exhibe que muy temprano en el sexenio de Claudia Sheinbaum estamos viendo las diferentes tribus y facciones que disputan el poder dentro de Morena. La disputa política de este país está dentro de Morena. Y podrá decir Claudia Sheinbaum que ella está de acuerdo con el nombramiento de Rosario Piedra. Ella tenía su candidata, que era Nacheli Ramírez, Claro. la comisionada de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y fue una total y abierta imposición, como lo dices tú, de Adán Augusto López, de Alejandro Esquer y hasta cierto punto también de Ricardo Monreal. No podemos olvidar que la primera gestión de Rosario Piedra Ibarra llegó a través de un fraude electoral a la vista de todos en el Senado de la República en el sexenio anterior. Ese fraude lo operó en su momento Ricardo Monreal. ¿Y tú crees que es casualidad, Ramón, que ante este golpe del grupo López Obrador, Monreal, Adán Augusto,
que salgan de repente ciertas situaciones en el país, como que se empieza a cuestionar que el gobernador de Tabasco, Javier Maya, decir que el secretario de Seguridad anterior en el gobierno de Adán Augusto López era el jefe del aparato criminal conocido como La Barredora, Claro. o que se filtre que un amigo de Adán Augusto López ha recibido más de 1,000 millones de pesos en contratos de la Secretaría de la Defensa Nacional, o que se filtre un video de Ricardo Monreal y Pedro Aces viajando en helicóptero cuando lo han hecho a lo largo de años y muchos meses, y es la primera vez que se hace público. Está claro, Río, lo que estás diciendo, y es la disputa de las tribus. Pero esa disputa de tribus no es sino el reflejo de la disputa que está ocurriendo acá arriba y que inevitablemente, si Claudia Sheinbaum acepta esta ignominia de que le impongan desde Palenque a Rosario Piedra en la Comisión de Derechos Humanos, va a significar el principio del fin adelantado, muy anticipado, de un sexenio que no va a terminar durando 2 años, va a llegar a revocación de mandato y la van a despojar. ¿Por qué? Pues porque inevitablemente se está viendo que no conforme López Obrador, el expresidente, oficialmente, para mí todavía el presidente operando y en funciones. Bueno, lo dijo Claudia en su mañanera también Bueno, esta semana. a ver, imagínate, Marcela, lo que siente una Claudia Sheinbaum, que el Senado en pleno se levante a cantar las mañanitas al expresidente Hombre. el día en que van a votar a la candidata que quiere poner el presidente. Pero eso también es Correcto. parte de la culpa de Claudia, porque No, está ahí de sumisa, A ver. está ahí de florero, está ahí de Volvemos títere, a lo mismo. póngale. Yo la veo cada vez más disgustada. Sí, claro, yo también. Yo veo que ella, Yo no. yo sí, yo veo que ella está, lo dijimos en la ocasión Incómoda. pasada, repito la metáfora, es como una lavadora de 2 aspas. Claro, tiene que estar ahorita, en este momento, girando hacia un lado y hacia el otro, buscando un equilibrio por... Déjame terminar, Marcela. Y yo, ¿cuál equilibrio? Ahí Si voy. todo está A linda. ver, déjame ver. terminar. Si cuando le preguntan en la situación Ajá. a Claudia de qué pasó, ella no se pone a hacer una ultradefensa. Ayer, digo, en el día miércoles, Ajá. sino dice nada más, esto fue una cuestión del Senado y es Y ahí cuestión de queda. ellos. Y ahí queda, ya no quiero discutir. Evidentemente, en Palenque les disgustó eso porque era una señal clara de que ella no fue la que lo puso. Por eso tuvo que salir hoy a dar una más amplia explicación de decir, no es cierto, es el Senado. A ver, Claudia, y ahorita, si lo ponemos en el contexto de lo que acabamos de hablar de Estados Unidos, alguien le está diciendo a Claudia, modérate tantito, espérate a que entre el nuevo gobierno norteamericano ya le declaró la guerra a López Obrador con las declaraciones del señor Ken Salazar y vamos a llegar a donde tengamos que llegar y le vamos a terminar pasando a la báscula al expresidente y vamos a ver si Claudia toma la oportunidad. A ver si. No estoy diciendo que la vaya a tomar. Estoy diciendo que está en una encrucijada entre la dignidad de ser la presidenta real, que la gente le crea que lo es, o de consolidarse como el títere de Palenque. Sí, ¿Sí? pero en el Inter nos está llevando la chingada. O sea, en el Inter nos está llevando la chingada por lo del rancho, ¿verdad? Nos está llevando porque pues están poniendo todos a modo. Entonces tenemos una Rosario Piedra que en el Inter del juego, que sí, el beneficio de la duda del juego y de estar como las aspas de la lavadora, pero en el Inter vamos a tener a alguien que no vela por los derechos humanos de México, tampoco internacional, o sea, internacionalmente somos el hazmerreír hoy con Totalmente. esta reelección. Totalmente. Yo creo que más bien que Claudia Sheinbaum se sabe frustrada e impotente frente a los candados que le heredó el presidente. Y Andrés no Manuel López sabía, Obrador. yo creo que Y sí no, sabía. claro que lo Claro sabía. que lo sabía, Marcela. Pero ya se está operando una situación, me llamó mucho a mí la atención, que Alfonso Ramírez Cuellar, que es uno de los pocos operadores políticos que tiene la presidenta, que le es fiel a Palacio Nacional y no al Palacio de la Chingada. Que ese que hubiera querido Claudio Sheinbaum que fuera el líder. Por supuesto, Camaral. que es el que quería como líder de la Cámara, está formando su propia facción, Claro. no solo en la Cámara de Diputados, sino también dentro de Morena. Está formando el Instituto del Segundo Piso de la Cuarta Transformación
para retar el esfuerzo de Luisa María Alcalde y de Andrés Manuel López Beltrán de afiliar a 10 millones de militantes. Él está diciendo a la presidenta, Claudia, tenemos nosotros también que movilizarnos porque el partido no va a ser tuyo, va a ser de Andy, va a ser de Luisa María, va a ser del señor de Palenque. Tú necesitas tu propia estructura para tener peso en cualquier negociación que pueda haber en el futuro. Yo no creo que Claudia sea tan tonta. No, yo no digo que sea No, tonta. ahí voy. Déjame darle el Ujú. punto. A ver. Tan tonta como para no darse cuenta, a pesar de su discurso oficial de dientes para afuera ante la mañanera popular del pueblo bueno y sabio, ella sabe que todos los que estamos abiertamente observando la política, es más que claro, no está ni siquiera a ver, hay tal impudicia en López Obrador que ya ni se esconde Marcela para apalancarse desde Palenque. O sea, ya ni le disimula. Quizá por eso le están mandando a Estados Unidos el primer mensaje. Hey, acuérdense que aquí lo dijimos claramente. Le plantearon 3 días antes de salir 2 opciones. La opción tranquila, te vas más allá del Palenque, a Venezuela, Cuba o Bolivia, y te bajas y no participas ni aquí ni en el Foro de Sao Paulo, o nos vas a forzar a tener que sacar las armas y empezar a ver cómo te pasamos a cuentas. Yo nada más un breve paréntesis y un comentario, Ramón, porque se ha comentado mucho que de dónde salió que esto es una iniciativa de López Obrador. Salió de los mismos senadores de Morena que le dijeron a sus correligionarios para convencerlos de un nombramiento que iba a ser fallido, el de Rosario Piedra, decir, esto viene de Palenque, viene del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, son los mismos operadores Claro. los que le dieron crédito a esta versión. Así Bueno, es. lo que les platicé del subcomité dice de cómo aquí, cómo hay denuncias de que está coludido desde el 2021 con el gobierno Rosario A Piedra. ver. Entonces, si ya se sabe que no tiene parcialidad, que va hacia un lado, que tal, que no nos den, o sea, no somos ignorantes, ¿no? A ver, Entonces, Marcela. creo que aquí sí ¿Sí qué? rayan el cinismo. Ah, no, Rayan claro, el por supuesto cinismo, que raya el cinismo. El Hay un derecho descaro. humano, ¿cuál derecho humano? A O ver. sea, no hay derecho que jueguen con el pueblo. Bueno, Ni o sea, la propia Morena, ni los de Morena querían a Rosario Ibarra. Claro. Ellos votaron en contra de ella. Por eso es la ignominia, por eso es el descaro y la desfachatez desde Palenque de querer imponer a alguien que ni los propios morenistas querían, pero que, como ahorita se ha estado diciendo aquí por ustedes dos, vinieron las palancas de Palenque, movieron la palanca y a pesar de que fue el último lugar en la evaluación, que fue una evaluación pública. y la evaluación que hay, o sea, ¿cómo evalúan? Evalúan sobre la parcialidad, no hay que decirlo, sobre la corrupción, Sí, está sí, tronada por esas Por eso, cuestiones. la falsificación de reprobada, documentos. la peor de la clase, le dieron el mejor diploma, que es relígete. Bueno, pues en esas estamos y creo que esto, para mí, que a veces suelo ser un optimista en los casos de las crisis, Tienes muchas yo cosas. creo que va a precipitar muchas cosas. Yo creo Sí. que adentro del war room que tenga, cualquiera que este sea, Marcela, y lo digo, cualquiera que sea el war room de Claudia Sheinbaum, le deben estar diciendo, no podemos permitir que esto siga sucediendo. Y López Obrador ya pasó la raya con este asunto de la señora Piedra. Sí, Por claro. eso la pregunta es, ¿a quién le va a estorbar esta piedra y en quién va a tropezar con esta piedra? Como dice la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Bueno, ¿quién es el que va a tropezar? ¿Claudia o Andrés Manuel? Lo veremos en las próximas semanas.